Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, amiga. Gracias por decir presente una vez más si estás en el live. Y si no, gracias por ver la retransmisión, es decir, la grabación. Aquí estoy para hablar una vez más, o más bien para reflexionar en este día acerca del tema del perdón. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo pedir perdón? ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles podrían ser las consecuencias de no perdonar? Te invito a quedarte en este live, en esta pequeñita charla o reflexión, como yo suelo decir, durante el cual vamos a aclarar todos esos conceptos y además te voy a ofrecer algunas claves prácticas para poner en práctica justamente el ejercicio del perdón, que te aseguro que es puro beneficio. Bienvenida a quien está por aquí. Si me puede decir desde dónde está y si se escucha bien, por favor, te lo agradezco. Muy bien. Pues lo prometido es deuda. Vamos a hablar hoy acerca del perdón. Esta palabra que para muchas personas evoca cosas dolorosas, pueden ser. Gracias. Esta palabra que para algunos evoca algo muy difícil de hacer. Y yo creo además, por lo cual quiero hablar hoy acerca del perdón, que implica una gran confusión para muchas personas, lo que es realmente perdonar. Hay muchas personas que creen, tienen una idea errónea sobre lo que es el perdonar. Es desde ese punto de vista que hoy quiero hablar de este tema. Así es que te invito a quedarte hasta el final porque sea que tú estés en una de la posición de perdonar o de pedir perdón o incluso la que puede ser más delicada de perdonarnos a nosotros mismos, creo que esta reflexión te puede aportar beneficio. Y sin más demora, vamos a hablar del tema. La palabra perdonar, que de hecho es una de las palabras que hace parte de nuestro Padre Nuestro, cuando dice perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sin yo ser una fanática religiosa, incluso no soy religiosa, soy más que todo, estoy más que todo en la espiritualidad, pero considero que son palabras muy acertadas. Y si la observamos detenidamente, nos damos cuenta de que dice perdono y lo dice en el presente, dando por hecho que siempre lo hacemos. Esto se podría ver como algo religioso. Sin embargo, la ciencia ha demostrado hoy en día que perdonar es fundamental, es muy importante para la salud, tanto para la salud física como la salud emocional o la salud espiritual. Guardar resentimiento, guardar rencor. Está demostrado ya realmente con estadísticas que tiene mucho que ver con algunas enfermedades, sobre todo las enfermedades que están ligadas al hígado y en algunos casos, que yo no digo que sea así, pero sí sé que en algunos casos se asocia el guardar resentimiento, rencor con el cáncer. Es decir, que estamos hablando de cosas serias. Y yo me pregunto, a lo largo de la vida, ¿quién no se ha sentido alguna vez herido, lastimado, quizás traicionado, defraudado? Y como seres humanos que somos, ¿quién no se ha sentido, digamos, triste por las consecuencias y las secuelas que pueden dejar estos sentimientos? Además de lo que es en sí mismo las emociones como la rabia, como el resentimiento o como el rencor. Entonces, yo pienso que alguna vez nos hemos sentido de esa manera y alguna vez nosotros, queriendo o sin querer, puede ser, ¿no? Hemos también lastimado o hemos herido o hemos defraudado o hemos decepcionado o hemos hecho sentir mal a alguien que incluso muchas veces queremos. Y me gusta también reflexionar acerca del perdón hacia nosotros mismos, porque cuántas veces no nos juzgamos, no maltratamos, no machacamos, como dicen aquí en España, no tratamos mal a nosotros mismos por cosas que quizás hicimos y que entendemos que no debimos de haberla hecho.
Puede ser enamorarnos de una persona, que muchas veces hay quienes dicen me enamoré de la persona equivocada. Muchas veces es tener una dificultad o un conflicto con un hermano, con una hermana, o con la madre o con el padre, con un familiar. Y en el ámbito de las amistades, ¿cuántas veces también no hay malentendido? En todos estos casos y para todos los casos de figura, la palabra perdón implica, yo me gusta decirlo, no necesariamente olvidar. Significa que lo que pasó no duela más. Entonces, es desde ese punto de vista que yo quiero hablar hoy, reflexionar sobre el perdón. El perdón cuando a mí me han hecho daño, cuando yo me he sentido dolida. El perdón cuando he sido yo quien lo he hecho. Y el tercer perdón, y no el menos importante, perdonarnos a nosotros mismos. La mayor confusión yo creo que está en que la mayoría de la gente piensa que perdonar implica olvidar. Y esto no es verdad. Porque es como cuando tengo una herida que puede ser física, y esta herida con el tiempo va a cicatrizar y llegará un momento en que me puedo tocar la herida y probablemente habrá una cicatriz o habrá unas secuelas, pero no necesariamente va a doler con la misma intensidad que cuando se abrió la herida o cuando se hizo o cuando se produjo. Entonces yo veo el perdón desde esta misma manera. No me olvido de la herida, puede ser que siga estando ahí, pero el tocarla, en este caso el recordarla, no me va a hacer daño, no me va a doler. Alguien dijo una vez que perdonar es ir al pasado y regresar ileso. Y me encanta esa definición. Me encanta porque yo creo que esto realmente es perdonar. Y el perdón obviamente se puede hacer de dos maneras, desde mi punto de vista. Se puede perdonar con el corazón, que yo creo que es el más importante, y obviamente también se puede perdonar con la cabeza. El perdón de la cabeza implica muchas veces tener un alto grado de compasión, que ciertamente está muy relacionado con el corazón. Es tener compasión o sentir compasión por esa persona que quizás queriendo o no queriendo, porque a veces hay personas que nos hieren sin hacerlo a propósito, sin que este fuera su meta, su objetivo, simplemente se equivocan, cometemos todos errores. Entonces, cuando somos capaces de ponernos en el lugar de la otra persona, aunque sea por 5 minutos, esto nos puede ayudar desde el punto de vista de lo mental a entender quizás por qué esta persona actuó como actuó, y el entendimiento nos da comprensión y muchas veces yo creo que además aceptación. Entonces, mi primera clave para algunas veces ser capaces de perdonar, porque está claro que guardar rencor, que guardar resentimiento, no hace daño a esta otra persona. Te hace daño a ti, a quien lo está sintiendo, o a mí, si soy yo quien estoy en esa posición. La otra persona puede sentirse culpable o no. Ya esas son sus asuntos, ya esto yo no lo puedo controlar. Lo que yo puedo controlar es cómo me siento yo. Entonces, vale la pena arriesgar la salud física, mental, la paz, la tranquilidad, por guardar un sentimiento que al final no aporta ni a mí ni a la otra persona. Hola Tania, gracias por decir presente. Entonces, es desde este lugar que yo quiero hablar del perdón. Algunas veces es positivo ponernos en los zapatos por poco tiempo de esa otra persona para poder quizás, no digo que siempre pase, para poder quizás entender por qué esa otra persona actuó como actuó a sabienda
de que no lo voy a poder entender desde mi posición porque quizás yo no lo hubiese hecho de la misma manera. O quizás simplemente eso que fue motivo de dolor, de decepción, de tristeza, quizás simplemente yo no lo habría hecho. Entonces, mi primera invitación con relación a alguien que te haya herido, que te haya hecho daño, es cuestionarte, ponerte en los zapatos de esa persona. Esto puede ayudar. Ahora, cuando se trata de nosotros mismos, yo he herido a alguien, es decir, desde esta posición del que yo, queriendo o sin querer, como yo digo, he quizá herido a otra persona. ¿Qué hacer para pedir perdón? Porque cuesta. Y hay veces que se queda un sentimiento de culpa cuando somos conscientes de que hemos hecho daño. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para pedir perdón? Yo considero que desde que te das cuenta de que hiciste algo que pudo haber herido a esa persona, ese es el mejor momento, desde que te das cuenta. No hay que esperar que la otra persona venga por ti, que la otra persona te lo deje saber. Hazlo por ti, porque tú eres quien, guardando también este sentimiento de hice mal, también esto te puede generar emociones tóxicas como la culpa, que finalmente tampoco es nada positiva. ¿Cómo es la mejor manera de pedir perdón? Yo considero que mirando los hechos de frente y explicándolo desde mi posición. Aquí volvemos otra vez a ponerme en el lugar del otro. Sin darle mucha vuelta al pote, como dicen en francés, sin dar mucha vuelta, acercarme a esta persona y decirle claramente, ¿sabe qué? Lo siento. Me siento mal o me siento triste o me siento lo que sea que te sientes, ¿m? Porque sé que, y decir lo que tú piensas que esa persona puede sentir o puede estar sintiendo o pudo haber sentido si ya pasó hace mucho tiempo. Esto genera un alivio muy positivo para la salud, yo diría, no solo tuya, sino de esa otra persona que estuvo envuelta en el conflicto o en el malentendido, porque a veces se trata simplemente de incomprensión. Ya después, si la otra persona quiere otorgarte el perdón, ya esos son sus asuntos. Yo creo que por eso se dice pedir perdón, porque es realmente pedir, tú estás pidiendo algo. ¿Te lo conceden o no te lo conceden? Ya después eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que tú tuviste el gesto, la humildad, la generosidad de corazón, la compasión, el valor, porque yo creo que hay que tener valor también para acercarte y para pedirlo. No necesariamente implica tampoco volver a tener una relación con esa persona, porque hay veces que las heridas han sido tan profundas que quizás esa persona quiera o tú guardar la distancia. Esto también puede ser. No necesariamente implica siempre una reconciliación en el sentido de que volvamos a ser lo que fuimos antes, porque hay veces que la confianza, que es muy difícil de recuperar, ha salido marchitada. Entonces, en estos casos, pues si la otra persona dice, mira, ¿sabe qué? Te perdono. Y después dejar en sus manos la elección de qué continuidad quiere darle a la amistad o a la relación. Si esta persona espontáneamente te manifiesta, tú me hiciste falta y me alegro mucho que tú vuelvas a mi vida y me alegra mucho que se arreglen las cosas, pues perfecto, ideal, genial. Pero si la otra persona prefiere guardar distancia por sus razones, que son sus razones, yo creo que son muy válidas y muy respetables. Y estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de perdón, pero perdón desde el respeto, desde la compasión, desde la comprensión. ¿Cuántas veces nos ha pasado
que las cosas no ha habido malentendido, no han terminado bien con alguien y nos vamos de su vida o esta persona se va de nuestra vida sin haberlo aclarado. Y pasados los años, tú recuerdas a esa persona y como que quedó algo pendiente, ¿no? Como que faltó una página para cerrar ese capítulo. Entonces muchas veces cerrar ese capítulo es hacer esto que yo estoy diciendo ahora o que yo estoy proponiendo ahora, de acercarnos, de ponernos en el lugar del otro y de ponernos la mano en el corazón y decir, mira, ¿sabe qué? Te pido que me disculpe. Permiso. Seguimos. Luego tenemos lo que para mí es el perdón más difícil, que es perdonarnos a nosotros mismos. Y este perdonarnos a nosotros mismos tiene muchas facetas, porque a veces hemos hecho algo que no sabíamos que iba a producir un daño y que después entendemos, sabemos, nos dicen que ha producido un daño y nos sentimos mal con nosotros mismos por no haber hecho las cosas diferentemente. Esto puede generar realmente emociones muy tóxicas hacia nosotros mismos, hacia nuestro cuerpo. Después, hay veces que hemos permanecido en situaciones que decimos, pero ¿y por qué me quedé? ¿Qué tonta fui? ¿Por qué permití esto? ¿Por qué permití aquello? No debí de, eso no debí, que muchísimas veces nos repetimos sin parar y nos sentimos culpables, podemos llegar a sentir incluso rabia con nosotros mismos por no haber sido, entre comillas, más listo, más inteligente, más rápido en darnos cuenta. Y este sentimiento hacia nosotros mismos es de lo peor que puede existir. Entonces, ¿cómo hacer para perdonarnos? Yo pienso que lo primero es aceptar que somos seres humanos y que como seres humanos, primero no podemos equivocar porque no somos perfectos. Segundo, yo pienso que la vida es una escuela y es una escuela de aprendizaje. Lo que es importante es aprender de las cosas, aprender de lo que nos pasa, aprender en el camino. Entonces, si he cometido un error, quizás siendo demasiado buena, demasiada confiada o demasiado ingenua, o demasiado buena persona, porque a veces nos pasamos, algunas personas no pasamos, y en este saco entro yo, porque esto me ha pasado más de una vez, de haber confiado y después decir, no, pero la culpa no es del otro, la culpa es mía, pero ¿cómo se me ocurrió? ¿Mm? Y casi pegarme lastigazo, ¿no? Esto me ha pasado varias veces o me pasó varias veces. Entonces, cuando me acuerdo de que, bueno, no soy perfecta, de que puedo cometer errores, ya esto aligera esta culpa. Y después, preguntarme simplemente qué tenía yo que aprender de esto. ¿Cuál es el aprendizaje que me deja esta experiencia? O incluso, ¿cuál es el aprendizaje que esta persona vino a aportar a mi vida? Y después, soltar, fluir con la vida. Yo creo que si si olvidáramos siempre las cosas que nos pasan, entonces las repetiríamos sin parar. Y esto ya deja de ser interesante. Entonces justamente es por esto que yo decía cuando comencé a hablar que perdonar no implica olvidar, implica que no me siga doliendo, implica que cuando me acuerde de esto, que sea yo, que sea por los demás, no volver a sentir las mismas emociones, en este caso emociones tóxicas de culpa o de rabia o de resentimiento o de dolor o de rencor. Entonces, cuando me hago esta pregunta de que cuál es el aprendizaje
de esta experiencia para mí, estoy buscando lo positivo de algo que quizás no lo fue. Y algunas veces es mucho tiempo después, no es en el presente, no es en el momento que me doy cuenta de esto. Es cuando pasa el tiempo que me digo, wow. Y puedo valorar quizás cosa que en ese momento no estoy mirando. En todo caso, no estoy mirando, ¿por qué? Porque las emociones me pueden estar cegando. Como habrá visto en este live, en esta charla, no he puesto muchos ejemplos porque yo creo que a todos tenemos nuestros ejemplos. ¿Quién no ha perdido un amigo por una confusión o una amiga? ¿Quién no ha permanecido en una relación tóxica y después se va con tanto dolor y tanto resentimiento que dice, no, no lo voy a perdonar todo el daño que me hizo? Y es ese no le voy a perdonar que hace daño. Porque justamente cuando suelta, cuando fluye, cuando busca qué aprendizaje tuviste de ti misma y del otro, porque siempre, siempre, siempre aprendemos cosas. Es en ese momento que crece, que te empodera, que te hace más fuerte, que tomas conciencia de tu resiliencia, de tu capacidad de aprender de las pruebas, de salir fortalecida. Y esto en cualquiera de las tres posiciones, que seas tú quien haya producido, causado dolor, que sea otra persona quien te lo haya producido a ti, o cuando se trate de ti misma, porque a veces también nos decepcionamos de nosotros mismos. Entonces vuelvo y te repito, perdonar es ir al pasado y regresar ileso. Perdonar es que no me siga haciendo daño. Perdonar es poner las cosas en el buen contexto. Y para ponerla en el buen contexto, algunas veces toca tener compasión. Compasión por esas otras personas o esa otra persona, si ha sido una sola vez, que no ha sabido o que no ha podido hacer las cosas de una manera diferente. Yo creo que la repetición en nuestro cerebro tiene un impacto muy poderoso. Esto lo había comentado alguna vez en otro live que hice hace, no sé, 2 años, donde yo decía que una persona que me lastimó mucho en mi vida, yo lo que hacía era que cada vez que me acordaba de esa persona y de esa situación, decía, te perdono con el corazón. Cada vez que me acordaba, decía, ¿sabes? Te perdono con el corazón. Y tengo que ser muy honesta con ustedes. Llegó un momento que ya ni siquiera tenía que decirlo, ya mi cerebro sabía lo que yo quería y automáticamente ese dolor, que no era resentimiento, porque muchas personas sí que pueden ser muy rencorosas, otras personas menos, como es mi caso, pero era dolor, no era resentimiento ni deseo de venganza, que hay personas que sí tienen este tipo de emociones, pero sí dolor. Entonces, el repetir desde el corazón, yo creo que influye también en la cabeza y que nuestra mente inconsciente dice, ok, entiendo, lo que quiere es esto, y pone estas informaciones en un lugar donde sea menos dolorosa y donde esté menos presente. Tristemente, amigo, amiga que me está mirando, algún día, si no te lo han hecho, alguien te hará daño. Porque los seres humanos somos pura inconsciencia. Y la mayoría de las veces las personas actúan desde la ignorancia o desde el ego o desde el egoísmo. Y unos más que otros a veces no piensan en las consecuencias que pueden tener sus palabras, sus actos, su comportamiento. Entonces yo considero que aprender a perdonar, aprender a soltar, a cerrar capítulo, a relativizar es muy importante para que podamos tener una vida sana,
Sana a todo punto de vista, sana físicamente porque la rabia, el resentimiento, el rencor producen enfermedades. Sana emocionalmente porque cuando eres capaz de dejar este tipo de cosas detrás de ti, eres capaz de volver a creer, de volver a confiar, pero desde otro lugar quizás. Pero yo creo que una de las peores cosas que le puede pasar a la gente es siempre vivir en la desconfianza de que me va a pasar otra vez, de que me van a volver a hacer lo mismo. Entonces el perdonar también ayuda a esto, a volver a creer, a tener ilusión. Porque yo digo a menudo que no es porque un perro te haya mordido que todos los perros te van a morder. Es decir, que no es porque alguien te haya herido que todos los demás te van a herir. Pero justamente cuando tú estás en estas emociones tóxicas para el cuerpo, para la mente, para tu espíritu, y estás vibrando en ello de que todo el mundo es igual, de que todo el mundo me va a engañar, de que todo el mundo me va a traicionar, de que todo el mundo me va a mentir y entra en las generalizaciones, estás vibrando en ello. ¿Y qué vas a traer una y otra vez? Las mismas cosas, las mismas experiencias, el mismo tipo de persona. Entonces, amigo, amiga que me está escuchando, gracias por estar ahí. Yo te invito a reflexionar sobre el perdón y busca en tu mente si tiene que perdonar a alguien. Si no tienes, si no quieres, no vaya a decirle, mira, perdóname, pero dítelo a ti misma. Y si alguien te ha herido, yo te invito a comenzar, como decía ahorita, este proceso de sanación a través del perdón y de la compasión que andan muy cerca uno del otro. Y por último, yo te invito, si acaso te ha decepcionado de ti misma, reconcíliate contigo, perdónate, libérate de esas emociones que al final no te aportan nada. Al final solamente te quitan paz y tranquilidad. Pues nada, mis amigos, el tiempo ha volado. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí, por decir presente. Espero que este tema le haya aportado. Hola Laura, muy bien, gracias por estar Laura. Gracias Tania. Espero que este tema le haya aportado un poquito de reflexión sobre ello. Con ello simplemente lo invito a pensar y hacerlo. En la teoría yo digo que todos sabemos todo. Es en la práctica que es difícil a veces hacerlo. Entonces te invito a emprender este camino de sanación. Te doy la gracia por estar ahí. Te invito a seguirme apoyando porfi en las redes sociales. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal de YouTube, María Altagracia Tarot y Coaching. Y te invito para la próxima semana. Creo que voy a hacerlo un poquito más tarde, a las 6:30 en vez de las 6:15. Y aquí estaremos reflexionando sobre otro tema que estimo que te pueden aportar valor a tu vida. Muchísimas gracias, feliz final del día y hasta muy pronto. Gracias. Sí, Laura, lo voy a guardar y lo voy a, como digo yo, va a seguir en reproducción. La grabación ahora mismo la voy a publicar. Tania, oui, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile, mais on peut y arriver, tu sais, on peut le faire. Bon, je t'embrasse très fort, à très bientôt, Tania. Bisous. Gracias, hasta muy pronto.